Formalmente les doy la bienvenida, los y las saludo a cada uno, a cada una, con la alegría de compartir segundo día, segunda jornada del Pre-Congreso Internacional de Movilidad Humana. Unas palabritas de comienzo dándole este, mm, unas palabras coloquiales y también formales necesarias para enmarcarnos en el tiempo que vamos a estar compartiendo. Y permítanme decirles desde una manera afectiva, queridas y queridos, compañeros y compañeras de misión en distintas latitudes de nuestra América Latina y aún en otras latitudes. Damos gracias a Dios por permitirnos, bueno, nuevamente reencontrar en esta segunda jornada del Precongreso Internacional de Movilidad Humana, organizado por la Facultad de Ciencias de la Religión de la Universidad UCEL, Argentina. Este es un espacio que intenta ser un signo del pueblo de Dios en camino, donde tanto la academia, las iglesias, las organizaciones basadas en la fe y los organismos internacionales nos estamos uniendo de una manera colectiva para pensar, para reflexionar, para actuar juntos frente a los distintos desafíos que tenemos en este tiempo y en especial por el tema de la movilidad humana. Lo que aquí vivimos no es solo un intercambio de saberes, o al menos no queremos que quede en ese plano meramente, sino también un intercambio de experiencias comunes que reflejan de distintas maneras creemos el reino de Dios, que es diverso, que es inclusivo, pero que también es profundamente humano. Y nuestra intención en el día de hoy es continuar caminando con esperanza, aún más allá de datos y noticias que quisieran llenarnos de desesperanza. Pero caminamos con esperanza, con la convicción de quien camina con nosotros, sabiendo que a través de la posibilidad del conocimiento académico, la acción pastoral, la cooperación de las organizaciones eh, sociales basadas en la fe, la cooperación internacional, de alguna manera son rostros que intentan mostrar ternura y servicio al prójimo, a la vida del otro, a la vida de la otra. Que este día también sea un día de renuevo, no solamente de esperanza. Un renuevo de pasión con una fe encarnada en medio de las situaciones que vivimos para que sea fermento de transformación. Capaz también de inspirar políticas públicas diferentes, de abrir fronteras, de dar espacios de comunión y ejercer caminos de justicia y paz. De alguna manera, desde el lugar que lo decimos, anhelamos también que el Espíritu de Dios nos guíe para servir tejiendo redes de hospitalidad, de ternura y de compromiso que hagan visible todo este movimiento y que de alguna manera impacte, transforme y bendiga la vida de aquellos que están padeciendo. Con la certeza de que abrimos esta segunda jornada en la bendición de Dios y con la grandísima gratitud de cada una de las organizaciones, instituciones que nos están acompañando, también con la misma gratitud para aquellos y aquellas que van a estar ofreciendo palabras de reflexión en sus conferencias y como también los distintos facilitadores y facilitadoras que nos estarán acompañando en el día de hoy. Y no dejar de dar gracias también por cada uno de los participantes que se han sumado. Queremos inaugurar esta segunda jornada del Precongreso Internacional de Movilidad Humana. Que sea un tiempo bueno para nuestra vida, para nuestra reflexión y para nuestro andar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fabián, gracias por tus palabras y gracias por esta introducción. Así que vamos a dar comienzo a nuestra primera ponencia del día de hoy. Nos va a estar acompañando en este tiempo Loida Carriel Espinosa, una querida amiga y compañera de camino en esta construcción de la paz justa en América Latina. Ella también es representante de TIRFAN en la red en la cual, bueno, nombraba Fabián, la Iniciativa de las Américas para la Transformación y la Reconciliación, y la voy a presentar. Ella es comunicadora social y magíster en políticas de desarrollo local, con más de 20 años de experiencia en derechos humanos, incidencia política y comunicación para el cambio social. Actualmente lidera TIRFAN Latinoamérica y el Caribe, promoviendo procesos de transformación comunitaria, justicia ambiental, movilidad humana y participación activa de las iglesias en la construcción del bien común. Es fundadora y miembro del comité gestor de la red Como Nacido Entre Nosotros, una plataforma regional que articula comunidades de fe en la defensa de los derechos de las personas migrantes y retornadas. Desde su liderazgo, impulsa el trabajo ecuménico y la incidencia pública con enfoque de dignidad humana, reconciliación y esperanza, integrando fe, sostenibilidad y justicia social en el acompañamiento de los pueblos en movimiento. Así que doy muchísimas gracias porque nos puedas acompañar, Loida, y te dejo la palabra para este primer tiempo. Una cuestión metodológica para las personas que cuando vayan escuchando a Loida y quieran preparar las preguntas, que tendremos un tiempito de intercambio final y de retorno final de Loida, por favor, todo lo hacen a través del chat. Preguntas, intervenciones los van escribiendo a través del chat en este tiempo inicial que va a tener Loida. Loida, te dejamos la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, buenas tardes, qué gusto poder compartir con ustedes y también muchísimas gracias por haber atendido mi solicitud. Yo sé que estaba para un horario un poquito más tarde, pero a las 4 de la tarde de acá de Ecuador tengo una cita médica junto con mi esposo, entonces por eso es que les había pedido ponerme esta hora. Así que mil disculpas, pero también en 17 minutos tengo que salir para... Creo que en América Latina no podemos darnos el lujo de perder las citas médicas, sobre todo en los sistemas de salud donde no son tan eficaces y no nos dan tan rápido que digamos. Así que ayer precisamente estaba conversando con mis compañeros de otras organizaciones y que conformamos el comité gestor de la red Comunicación entre nosotros hace 2 días exactamente. Tuvimos una reunión porque creo que nunca antes nos habíamos sentido tan frustrados de qué exactamente se puede hacer en estos momentos. Y creo que ese es el sentimiento mayoritario de todos los cristianos que trabajamos en movilidad humana, porque a partir del 20 de enero todo se cambió, todo se trastocó. Y el trabajo que se venía haciendo ya no es lo mismo, no solamente porque ha cambiado toda la dinámica, sino también porque es el peor momento quizá para todas las ONGs y las agencias de cooperación de trabajar este tema, porque el dinero está completamente escaso, porque la situación ha cambiado y porque los que quedan en el campo de acción cada vez son menos, menos y menos. Y esos que quedan en el campo de acción están trabajando así como rascando con uñas el poder acompañar a las personas en movilidad humana o el poder acompañar a los que están retornando o a los que están en tránsito. Entonces, este es un momento muy, muy difícil y muchísimas gracias por haber desde UCEL ideado este precongreso, pero también el del próximo año. Porque algunos dirán, bueno, pero si ahorita ya el tema es más complicado trabajarlo, ¿por qué hacerlo? Creo que es el momento más importante para hacerlo, realmente, ¿no? Así que cuando hablamos de movilidad de derechos humanos, lo que estamos hablando es la dignidad de las personas, la dignidad que no tiene fronteras y la dignidad que no solamente tiene que ver con los nacionales, sino también con los no nacionales. Y una de las cosas que cuando hablamos de derechos humanos tenemos que decir de entrada es que no existen personas ilegales, existen personas que no están regularizadas, que es completamente diferente. Y tenemos que comenzar a cambiar igualmente nuestras formas de hablar cuando hablamos de personas en movilidad humana. Nadie es ilegal, pueden ser irregulares por su estatus, pero no ilegales. Entonces, la movilidad humana es una historia de búsqueda, de esperanza, de seguridad y de un lugar donde los derechos sean respetados. Parece un sueño, pero no tiene por qué ser así, no tiene que ser así. Una región en movimiento y quizá ayer, yo también he estado participando ayer escuchando y ya algunas personas
lo habían mencionado, que somos una de las regiones que más se mueven a nivel de todo el mundo realmente. Y hasta las cifras de ACNUR de octubre del 2024, yo estaba revisando hoy en la tarde para verificar que la información que iba a dar era la correcta. Y había en nuestras Américas más de 20 millones de personas desplazadas o también refugiadas pidiendo refugio, ¿verdad? En temas de migraciones, con migraciones mixtas, muchísima gente de Ecuador, de Colombia, de Centroamérica, esto es de Guatemala, Honduras, saliendo de sus países por el tema de violencia, por el tema del narcotráfico, la criminalidad, los grupos, las bandas, y también por falta de oportunidades, por la pobreza, por la crisis climática y por asuntos políticos también, pero también a través de unas rutas peligrosas. He puesto aquí el Darién porque a pesar de que se ha cerrado y que se ha disminuido a su mínima expresión, algunas personas que trabajan con nosotros y que están del lado de Necoclí, Capurganá y todos estos sectores que son del lado de Colombia, ellos todavía ven personas que están retornando por el Darién, o sea, los están utilizando como una ruta de retorno en mínima expresión, pero otras personas que a pesar de las circunstancias continúan yéndose a su sueño para el norte, están utilizando ahora la ruta marítima donde muchas de las lanchas se puede morir en el camino porque es la zona navegable más peligrosa que se tiene en el Caribe, ¿verdad? Entonces, estas rutas peligrosas que sean, igualmente todavía se mantienen, y al mismo tiempo, personas en movimiento, muchísimas mujeres, niños, representantes de pueblos indígenas, de los grupos LGBTIQ+, que están en mayor riesgo, ¿verdad? Y ahí nos recuerda entonces que la movilidad humana refleja totalmente nuestras desigualdades, pero también nuestra capacidad de compasión y cambio. Y bueno, cuando hablamos de derechos humanos tenemos que hablar de normas, ¿no? De normas, de procedimientos, de política. Y uno de los derechos que debemos de tener claridad también es que la migración también es un derecho. También es un derecho. A veces nos dicen que no, pero sí, la migración también es un derecho que está fundamentado en la misma Carta de los Derechos Humanos. Artículo 13: toda persona tiene derecho a circular libremente, a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar. Claro está que los países también tienen derecho a velar por la situación del estatus de las personas que ingresan o que quisieran ingresar y también por la seguridad de sus países. Pero eso no implica que la migración o la movilidad humana no sea un derecho. El artículo 14 dice, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él. Pero actualmente lo que estamos viendo es que más y más países inclusive están cerrando sus pasos a los pedidos de asilo político. Igualmente, tenemos que reconocer que hay instrumentos que protegen a las personas migrantes y que todos nuestros países latinoamericanos ya han ratificado esa mayoría de instrumentos que protegen a las personas migrantes. Colombia, igualmente El Salvador, los países de Centroamérica, nuestro mismo país, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, todos han ratificado esos procesos. En síntesis, migrar es ejercer un derecho, el de buscar vida, el de buscar seguridad, el de buscar dignidad. Defender los derechos de quienes se mueven es defender el valor sagrado de toda persona. Por la labor que realizo, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar trabajando en varios de los campamentos migratorios de algunas fronteras de nuestros países de América Latina. En dos ocasiones ha sido en los campamentos de Las Lojas en Panamá, en los campamentos que estaban fronterizos con el Tapón de Darién. Y uno de los momentos más difíciles de mi vida al poder estar en directa participación con las personas en movilidad humana fue cuando me tocó en el año 2023 atender a una familia de Ecuador. Yo soy ecuatoriana y era la primera vez que yo me encontraba con una familia de Ecuador. Una familia de Ecuador que había salido del país producto de la violencia porque habían explotado una bomba en su negocio, había muerto un familiar, entonces ellos decidieron irse no uno, no dos, ni tres, sino 12. Era la familia completa, ¿no? Y esta familia escogió el tapón de Darién para poder cruzar, irse a Estados Unidos, pedir asilo. Y comenzaron este trayecto 12, pero llegaron finalmente a Las Lojas únicamente 7. 5 murieron en el camino. Y la que quedó fue una mamá junto con 4 niños, sus hijos pequeños, desde los 12 y hasta los 2 años de edad, y más 2 sobrinas. Todo el resto, el hermano, la madre, la abuela, su cuñada y otra sobrina fallecieron en el camino.
¿Por qué se fueron? Quizá era la pregunta que digan, no, pero si se puede quedar en el país, pueden decidir todo lo que gastan en el tránsito, pueden eso poner un negocio. En un país donde la violencia ha ejercido y escalado de tal manera de que es de los más peligrosos del mundo, es difícil decirle a una persona que se quede cuando está de por medio de tu vida. Y estas personas eran las personas o los típicos casos de personas que muchas veces cruzaban con tanta inseguridad pidiendo asilo. Pues vemos actualmente de que estos asilos prácticamente han sido desarticulados y que al mismo tiempo todos van a ser de una u otra manera retornados a sus países. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar igualmente de varias políticas que tenemos, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Migratorios y sus Familias de 1990, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del 51, o el protocolo que se hizo en el año 67, como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular del año 2018, que ese es el que está un poco vigente, pero no ha sido ratificada ni ha sido aprobada por muchos países, como los convenios 97 y 143 de la OIT sobre trabajadores migrantes y la Declaración de Cartagena sobre refugiados en 1984. Teniendo todas estos tratados, convenciones internacionales que nuestros países ya han firmado, entonces ahora sí tenemos que hablar de los tratados al terreno de la verdad, o sea, directamente al campo de acción. Y yo le he puesto un camino de dignidad porque no necesariamente está haciendo eso, un camino de dignidad. La persona que migra en la mayoría de los países, o en la mayoría de las veces, migra por vida, por tener un cambio de vida, por tener seguridad, pero también por tener protección, por tener refugio y en otras palabras, cuando hablamos de derechos humanos, también por tener dignidad. Se está dando eso a pesar de los tratados que tengamos, no necesariamente es así. En muchos casos sí, pero en otros casos no. Tenemos declaraciones universales, tenemos principios de no discriminación, por ejemplo, de derecho a solicitar asilo, de no devolución, de reunificación familiar, de acceso a servicios básicos, pero no necesariamente se está dando. E inclusive en nuestros países latinoamericanos, donde quizá ya se conoce que cada vez es más, se puede dar más información de personas que no están siendo admitidas en nuestros países cuando llegan directamente a la frontera por bus o cuando llegan también por avión y que simplemente los están retornando. En Ecuador, todos los días ya no están admitiendo personas, igual, varias personas, igualmente eso se da en prácticamente todos los países de América Latina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo lo siguiente: muchos estados aún no garantizan esos derechos en la práctica. Y eso es lo que está pasando. Entonces, cuando los derechos se quiebran, es algo que tiene que tratarse, a pesar que no nos guste que se está tratando. Una de las situaciones más difíciles que estamos viendo en América Latina actualmente es que cada vez es más difícil poder conversar sobre las personas de movilidad humana, porque hay unas concepciones, prejuicios en la mayoría de la población que eh, persona de movilidad humana con alguna nacionalidad, símbolo de crimen, símbolo de narcotráfico, símbolo de personas que no quieren trabajar o que quieren vivir a costa de otras personas. Y si vamos por diferentes países de América Latina, esa es la percepción que más se está dando, a tal punto que inclusive personas de fe con liderazgo a través de América Latina, con liderazgo en la fe, piensan también lo mismo. Y eso es algo que se va inclusive contra la misma demanda de fe, ¿verdad? A la cual ellos y ellas están creyendo o están creyendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos actualmente? Criminalización de las nacionalidades, venezolano igual a, colombiano igual a, peruano igual a, hondureño igual a, y cada uno de los países, podríamos decirlo, criminalización de las nacionalidades, detención de personas migrantes, violencia en la ruta, lamentablemente una mujer, un niño menor de edad que es violentado en un país no puede conseguir acceso a la justicia en ese país, mucho peor si va en tránsito o si ese país ha sido lugar de tránsito. Violencia en las rutas, trata, extorsión, abusos, muerte, xenofobia, discriminación. Uno de los temas más difíciles de tratar, inclusive a nivel de familias actualmente, es el tema de movilidad humana. Hay familias y cuando yo converso este tema, inclusive con mis hermanos, terminamos en pelea porque cada uno ya tiene su idea preconcebida y se ha calado tan fuerte de que las personas de movilidad humana
no deberían ser recibidas en nuestros países, que eso inclusive ha calado en nuestras familias, ¿verdad? Entonces, xenofobia, discriminación en países de tránsito, también de destino, eh, em, mayor inseguridad para mujeres, niñas, niños en riesgo, ¿no? Entonces, cada vez que un migrante es devuelto al peligro, la humanidad retrocede un paso, una frase de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ir entonces aterrizando, ¿cuál es nuestra oportunidad desde el punto de vista de derechos humanos? ¿Cuál es nuestra oportunidad que tenemos para que sean respetados, pero también para que exista un poco más de dignidad? Para mí la oportunidad que tenemos es la sociedad civil y al mismo tiempo las iglesias, porque son las guardianas de la dignidad ante los gobiernos que están cruzados de brazos y que políticamente muchas veces no les conviene actuar, o al mismo tiempo no hay presupuesto, o al mismo tiempo no son prioridad las personas de movilidad humana. Entonces, la sociedad civil y la iglesia, que es parte de la sociedad civil, me parece que es una respuesta para este precongreso, para ir pensando rumbo al congreso del próximo año también, y cómo la sociedad civil puede sostener la protección donde el Estado no está llegando, donde hay muchos que están siendo mancillados, discriminados, eh, no solamente por las demás personas, sino inclusive también por el Estado. Y la sociedad civil puede ser una forma de protección. Las iglesias, que son un espacio de refugio, de escucha y de acompañamiento. Si una iglesia no trabaja a favor de las personas en movilidad humana, significa, sobre todo si es una iglesia cristiana, yo no conozco de las otras confesiones de fe, pero sobre todo si es una iglesia cristiana, significa que simplemente no está poniendo en ejercicio su misma fe. Y la demanda bíblica teológica de que se trate a las personas como si fueran nacidas en su mismo lugar. Por eso es que a mí me encantan iniciativas como Nacido Entre Nosotros, porque movilizan cambios de mentalidad, movilizan políticas, porque sensibilizan. Como Nacido Entre Nosotros nació porque en el Facebook había posts de líderes evangélicos latinoamericanos que decían Panamá para los panameños, o si no, venezolano, no vengas a pedir en mi país lo que no ha sido posible conseguirlo en el tuyo. Viendo eso, entonces es que nace como Nacido Entre Nosotros como una respuesta también de las mismas comunidades de fe para dar una respuesta desde la misma fe de sensibilizar a la población evangélica, que parece increíble, pero tenía que ser sensibilizada para decirle, todas las personas deben ser tratadas como si fueran nacidas entre nosotros mismos, como lo dice el libro de Levíticos y como lo dice nuestro Dios. Porque para Dios hay eh, grupos de personas que simbolizan todos los vulnerables y entre ellos están los migrantes, las viudas y los huérfanos. Entonces, ¿cuál es el rol igualmente de sociedad civil como las redes, observatorios, jóvenes y medios? Documentar, sensibilizar e incidir igualmente para que estos derechos que no están siendo aceptados, que no están siendo puestos en ejercicio, puedan ser por lo menos empujados, incidir, influenciar en ellos, ¿no? No se trata solo de ayudar al migrante, sino de reconocer en él la imagen de Dios. Y al mismo tiempo reconocer que no es solamente un migrante, una persona humana, no solamente necesita asunto humanitario. Mientras él o ella no esté con todos los derechos, siempre va a estar en desventaja en relación a las otras personas nacionales. Y al mismo tiempo en desventaja estará el país completo, el país completo. Entonces, el derecho a tener derechos en la movilidad, de la movilidad humana a la transformación. Todas las personas migrantes tienen derechos humanos. Estés aquí o estés en la China, todos tienen derechos humanos, ¿verdad? Y los estados deben respetar y proteger esos derechos. La sociedad civil tiene un papel clave en la promoción y defensa. Nosotros como miembros de una comunidad de fe tenemos una acción clave en eso. Y la movilidad y los derechos humanos deben mirarse juntos, porque sin derechos la movilidad es sufrimiento, con derechos es una oportunidad. No se imaginan la cantidad de beneficios que traen las personas migrantes a nuestros países. Lamentablemente todavía no lo entendemos, ¿verdad? Y el camino hacia Panamá 2026 entonces puede ser un camino en el cual podamos ir fortaleciendo las redes de fe en incidencia, en solidaridad y no solamente en la parte humanitaria también, ¿verdad? Transformar fronteras en puentes, en políticas, en protección, en compasión, en compromiso. A mí me encantó esto que me dijo alguien, que el prójimo no es el que se queda, sino el que se acerca. Y quienes se están acercando a nuestros países son las personas en movilidad humana y son los que deberían ser tratados como nuestro prójimo. Yo quisiera terminar, tengo nada de minutos, tengo un minuto nada más.
Yo quisiera terminar mencionando que hace 3 años atrás conocí a una niña, Susan, que iba a cruzar el Darién junto con sus padres. Susan tenía 6 años, su hermanita tenía 4 años y la otra era una bebé de 8 meses. Y iban a cruzar el Darién. Yo los conocí desde Ecuador, pero ellos iban al Darién y entonces comencé a conversar con ellos. Eh, Llevaban caminando desde Perú y venían caminando por las carreteras, se iban a Colombia y entonces los invité a comer. Y Susan, que tenía mucha hambre, no pidió la típica comida que cualquiera pudiera comer, un almuerzo, qué sé yo, sino que pidió un pedazo de torta de chocolate. Y sus padres la quedaron viendo y le decían con los ojos, pide más, ¿no? Pero Susan quería solamente una torta de chocolate. Y nunca olvidaré la cara de Susan, la risa enorme risa tan hermosa de Susan de tener su torta de chocolate y haber comido en ese momento. Y pudimos conversar con la familia, pudimos comer en conjunto. Yo les advertí lo que iban a pasar yendo al Darén, pero uno no puede prohibir las cosas porque cada persona tiene su autodeterminación, pero sí puede mencionar cuáles son los potenciales riesgos y peligros, ¿verdad? Y Susan, no sé si habrá cruzado el Darién, se iban para allá, pero sí imaginé en mi mente y en mi corazón de que esa torta de chocolate, la única torta de chocolate que quería Susan, era un pedazo muy rico, por cierto, pero que nosotros somos esa torta, la iglesia, la sociedad civil, la gente que se preocupa, que pide la dignidad y el respeto de los derechos humanos y que en ese transcurso, sean los caminos que cojan, sean los caminos que vayan las personas humanas, se puedan encontrar con personas que puedan ser como esa torta de chocolate para ellos, un aliciente, no solamente para poder llegar a su estómago, sino también para dar vitalidad y también para dar dignidad para su vida. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias por haberme permitido estar en esta primera parte. Realmente ha sido un privilegio para mí haber compartido con ustedes. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Loida. Bueno, felicitaciones por la ponencia excelente.